Bueno, pues vamos a empezar con nuestras texturas. Recuerden que pueden ser a color o pueden ser en escala de grises con un solo tono. Recuerden que vamos a estar utilizando el blender, los Prismacolor, el acrílico, la pluma de gel, y que es importante que cuando trabajemos colocando el plumón de una sola vez, como sin despegar el plumón del papel, para que nos quede lo más parejito posible. Entonces vamos a empezar con la textura y las variantes de la textura del tejido de punto. Entonces escojan un color de una tonalidad media, es como con el que mejor sale. Y colocamos el color así parejito. Yo voy a colocar el color en todas las texturas. Le estoy pasando blender un poquito en las orillas para que el color se difumine y se haga como más esponjado. Entonces colocamos y le pasamos blender para que la orilla se haga así como que se difumine. Vamos a hacer un tejido de punto como más peludito. Entonces hacemos primero el contorno, rellenamos. Y aquí estamos haciendo otra variante del tejido de punto, igual le pasamos el blender. Una vez que ya tenemos la base, escogemos de dónde viene la luz. Y con relación a esa luz vamos a colocar la sombra. Es el mismo color, es el mismo plumón. Y le pasamos. También podemos colocar algunos detalles como son los canales del tejido de punto. O un poquito la textura en el caso del que es así como peludito. Si están usando plumones de alcohol como yo, a lo mejor le tienen que pasar varias veces para que se vea el color. Ahora, en el primero estoy utilizando una pluma, un bolígrafo, y utilizando un trazo así como que me temblara la mano, como tembloroso. Voy a trazar los contornos y también como las divisiones. Ahora, inclino hacia un lado, inclino hacia el otro en cada uno de los canales y voy a tener ahí mi textura. Siempre finalizo con el Prismacolor para hacer más profunda la sombra. Y con el Prismacolor blanco voy a sacar unos puntitos como si fueran algunos hilitos. Lo ponemos en todo, pero más donde está la luz. En el siguiente vamos a poner el contorno con puro Prismacolor y aquí podemos dibujar los diseños del tejido de punto, como es el caso de una trenza. Lo hacemos muy parecido a como hacemos el cabello y con el blanco sacamos la luz. Igual, con el Prismacolor hacemos nuestro contorno como haciendo pelitos irregulares. Igual, haciendo como pelitos, siempre con ese movimiento, vamos a sacar la sombra y con el Prismacolor blanco vamos a sacar la luz. Pasamos hasta que sintamos que la textura está como queremos. En este vamos a hacer como si fuera un tejido de punto con un estambre de diferentes hilos. Entonces yo le estoy poniendo blanco, pero ustedes pueden agregar cualquier tono, azul, verde, el que quieran. Con un pincel duro y como que esponjamos un poquito. Y luego con el Prismacolor vamos a poner todos los detalles. Igual acostamos el Prismacolor para hacer la sombra. Y que nos quede como más fácil y más rápido. Y bien, vamos a trabajar la textura de mezclilla. Y es mucho más fácil si hacemos primero las secciones. Y vamos coloreando por secciones. Es más fácil que nos quede parejito. En este voy a hacer una mezclilla como deslavada, para lo que uso un color azul y luego uno más clarito para hacer esta parte como el deshilado. Luego con el mismo plumón vamos a marcar las sombras y los detalles. Con el blender le vamos a pasar varias veces hasta que nos salga la trama de la mezclilla. Y con el mismo blender en las orillas o donde hay dobleces vamos a pasarle varias veces para simular este borde blanco que se genera en los dobladillos de la mezclilla. Entonces le pasamos lo que sea necesario hasta que se alcance a ver un poquito ese detalle. Los remaches y los botones, si lo tocamos con el blender, los podemos recuperar. Vean, ahí sacamos nuestro botón y nuestros remaches. También con la pluma de gel podemos poner la puntada mezclillera, que es como bastante visible. Y también los pelitos del deshilado de la parte de abajo. Esto es con una pluma de gel. Si no tienes pluma de gel, puedes usar un pincel delgadito y acrílico blanco. Con eso podemos compensarlo. Y si no tienes blender, puedes usar el Prismacolor blanco para hacer la trama, ¿no? Las rayitas. Con el Prismacolor negro vamos a acabar con el deshilado. Ahora vamos a hacer una textura que es la de la piel. Y al mismo tiempo la vamos a comparar con el charol o vinipiel. Entonces para la piel empezamos igual, como por secciones. Igual con la vinipiel o el charol. Separamos nuestras secciones. Nada más que en la vinipiel vamos a colorear como solo las partes internas
dejando un bordecito blanco en cada una de las arrugas y costuras y también en las orillas. Si se les va ese bordecito blanco y lo tapan, con la pluma de gel lo pueden recuperar, esa rayita blanca que se nos haya perdido, que también nos está representando como el brillo intenso de este material. Aquí estamos usando un negro, Super Black, Ivory Black, el negro más intenso. Si no tienen negro, pueden usar un Sharpie, es bastante negro. Ahora, a la piel le vamos a hacer como unas manchas para que no quede tan perfecto. Es como si fuera una piel un poquito desgastada. Y esas manchas las ponemos primero con el plumón y luego con el Prismacolor. Con el Prismacolor damos los detalles, sacamos los filos con el Prismacolor blanco. Ahora, en el charol o en la vinipiel vamos a buscar como las esquinas y a partir de la esquina vamos a empezar a colocar el brillo y lo vamos difuminando hacia adentro. Igual vean, estamos dejando como la orillita negra y vamos trabajando únicamente con el filo. Con el Prismacolor negro vamos a profundizar las sombras y a poner los detalles que se nos habían pasado. Okay. Ahora vamos a trabajar nuestra siguiente textura. Aquí lo que estoy haciendo es la demostración del charol, pero con color. Vean, es básicamente lo mismo. Coloreamos la parte interna, dejamos el mismo filito blanco, el mismo acabado. Nada más que aquí vamos a profundizar la sombra. Estoy utilizando la pluma de gel blanca para recuperar las partes que se me hayan ido. Y con un Prismacolor un poquito más oscuro que el tono que yo tengo, voy a pasarle desde las esquinas, igual en cada esquina, con ese Prismacolor. Luego con el Prismacolor blanco vamos a reforzar el brillo, igual que hicimos en la chamarra negra, como de vinipiel. Y con el mismo Prismacolor negro o con uno de color le damos a los contornos. Ahora vamos a hacer la textura de pelo. Como pueden ver, empezamos con el contorno y luego haciendo este movimiento como de que estamos haciendo pelo, lo coloreamos. Aquí sí nos queda mejor si queda desigual. Trabajamos en base a la dirección de la luz y vamos reforzando la sombra. Es con el mismo plumón, no estoy usando uno más oscuro. Una vez que se seca, podemos o con un estilógrafo pasarle un poquito al pelo de las orillas y con el Prismacolor reforzar la sombra, primero con el negro y luego sacamos la luz con el Prismacolor blanco. Si tienen su plumón Metalink, le podemos dar unos toquecitos y va a hacer que el volumen se vea más intenso. Ahora vamos a trabajar una de las texturas más laboriosas y la vamos a mezclar. Bueno, aquí estoy usando 3, ¿no? Vamos a hacer lentejuela, vamos a hacer aplicaciones, que en este caso son unas aplicaciones como flores, y vamos a hacer plumas. Como pueden ver, empezamos dibujando todo con la base del color, es como el tono medio. Y luego con un color un poquito más oscuro, vamos a poner las sombras tradicionales y vamos a detallar un poquito, como dándole ahí una síntesis a la sombra. Aquí estoy usando un plumón un poquito más oscuro y con eso estoy haciendo la sombra normal. Ahora, en la lentejuela, una de las cosas más locas es que donde va la luz, ahí vamos a hacer una mancha más oscura. Ponemos la mancha y luego, utilizando como un punteado, como si fuéramos puntillismo, vamos a difuminar como haciendo puntos de la mancha oscura hacia afuera. Aquí en lo que se va secando, aprovecho para darle más detalles a las plumas y a la aplicación. Tomo uno más oscuro todavía y ahí donde va a ir la luz más intensa, ahí le voy a poner más oscuridad. Termino con negro, así negro, poniéndole estos puntitos negros para que es el lugar donde ponemos la luz. Voy a usar mi pluma de gel blanca para detallar las plumas y también darle un poquito de detalle a las aplicaciones. Voy a usar mi Metalink para empezar a puntear. Voy a concentrar los puntos en la zona de la lentejuela donde haya mucha más luminosidad. Entonces todo va a llevar puntitos. Entonces por eso es una textura laboriosa, pero no es complicada. Ahora, donde haya más luz, ahí tiene que haber más concentración de puntos. Trabajo con mi Metalink también para sacar la luz de las flores. El Metalink es un blanco, pero es un blanco medio difuminado, no tan intenso. Entonces me sirve para sacar, por ejemplo, la textura de las plumas, para sacar la luz de las flores. Como el Metalink es transparente, cuando terminemos de poner la primera capa,
De todas formas vas a tener que utilizar un poquito de acrílico. En este caso estoy usando un plumón de acrílico blanco, pero pueden utilizar un pincel o un palillo para poner estos puntitos como más intensos. Al final con el Prismacolor vamos a dar el acabado, es decir, los detalles ya ahora sí de las flores, la sombra. Aquí vamos con todas las flores colocando ahora sí todos sus detalles para ya sacar el volumen. Voy a poner la sombra tradicional. En este caso la luz está del lado izquierdo, la sombra del lado derecho. Y también la sombra entre las plumas para darles como adelante y atrás. Y sacar como toda la profundidad. Y así terminaríamos con esta textura. Ahora vamos a trabajar una textura que es la del encaje. Entonces estoy empezando por poner el color que va abajo y de una vez la sombra que el encaje puede hacer. Estoy empezando con un gris claro o medio y con él estoy haciendo un dibujo simulado del encaje. Acuérdense que lo que queremos hacer ahorita no es un encaje realista, sino una simulación con la que nosotros podríamos hacer un bocetaje rápido. Entonces estoy haciendo como todo el trazo del encaje con un gris muy clarito. Luego estoy usando un gris un poco más oscuro, número 5, número 6. Y con ese estoy haciendo ahora todo el dibujo del encaje. Otra vez le estoy como pasando a todo el encaje, poniendo un poquito más de detalles. Siempre es como si me estuviera temblando la mano, entre que te tiemble la mano y hacer puntitos. El encaje se sombrea mucho más fácil con un bolígrafo o una pluma. Entonces vean, me permite hacer más detalles. Luego con el Prismacolor pongo un poquito de sombra y con mi Metal Ink algunos puntitos de luz. O con el acrílico blanco. Vamos a trabajar una textura que es la transparencia. En este caso empezamos por la parte que está abajo. Fíjese que estoy dibujando como en secciones, como si hubiera pedacitos. En este caso de la piel. Y el tono que vaya abajo de la transparencia tiene que ser más claro que el que vaya afuera. Entonces en este caso, como lo de afuera es negro, afuera es un negro intenso, adentro estoy colocando un gris como número 6 o número 7 para que sea un gris más clarito. Con el estilógrafo estamos colocando todos los detalles, las cosas que van abajo de la transparencia se dibujan con una línea discontinua, como punteada. Luego utilizamos un gris o el color que ustedes quieran para la transparencia y lo vamos a pasar a todo. Terminamos con nuestro Prismacolor y con el Metal Ink haciendo unos pliegues de la tela. Y los plumones son transparentes, entonces la transparencia sale casi en automático, a menos que utilicen un plumón muy muy oscuro, ¿no? Ahora vamos a trabajar la seda y el terciopelo. Empezamos dibujando todos los pliegues y eso es como lo que hemos trabajado normalmente. Ahora para el terciopelo queremos que sea un poquito despeinado de las orillas, por lo cual voy a usar mi blender para trabajar las orillas y también le voy a pasar a todos los pliegues para que se vean un poquito más claros. En cambio en la seda voy a usar un color o el mismo tono un poquito más intenso para poner todos los pliegues que se vean más oscuros. Ahora en el terciopelo el chiste es que nos generan unos brillos extraños. En este caso voy a poner oscuridad en medio de cada pliegue. Estoy usando un plumón bastante más oscuro que el de la base. Ahora en la seda vamos a terminar con Prismacolor. Es importante hacer estos brillos como en forma de gota, muy intensos, que nos van a dar este brillo de la seda o el chifón. Terminamos con un Prismacolor un poquito más oscuro. Aquí estoy usando un negro, pero podría ser un rosa más intenso, para pasarle un poquito más a la sombra. Entonces la clave, estos pliegues como en forma de gota o de U, que son clásicos o característicos de la seda, para que nos dé el brillo que necesitamos. Aquí estoy trabajando con el mismo plumón para reforzar un poquito la sombra. En cambio, en el terciopelo vamos a pasarle a la orilla, como con esta línea quebrada, y vamos a sacar un poquito de luz con nuestro Prismacolor, igual como si te temblara la mano, para que nos dé esta textura del terciopelo. Vamos a trabajar el Animal Print. El Animal Print puede ser una textura estampada o puede ser una textura tal cual como peluche o pelo. Entonces aquí vamos a hacer como varios ejemplos. Aquí es una textura que va a ser de leopardo.
donde una parte va a ser así peluda y el corsé va a ser estampado de cebra, pero va a ser estampado, no necesariamente peluchoso, ¿no? Entonces empezamos por la base. La falda que estamos viendo aquí va a ser las escamas o piel de víbora. Empezamos como haciendo un tramado así con líneas diagonales, como de rombos, que es por donde van a ir nuestras escamas. Esto con nuestro lápiz, con nuestro lapicero muy suavecito. Y luego escogemos los colores que vamos a trabajar o el patrón. En este caso este es el patrón de serpiente que voy a usar. Utilizando los cuadritos que dibujamos, vamos a empezar a hacer puntos dentro de esos cuadritos para simular las escamas. En este caso estoy empezando con un verde un poquito más intenso. Luego le voy a poner otro tono, en este caso como cafecito, café verdoso, para hacer los patrones que tiene esta piel de serpiente. Voy a utilizar el mismo amarillo como pálido para sacar algunos puntitos ahí dentro de la textura que está en el medio. Este es con el mismo verde para sacar otras escamas. Y aquí el trabajo lo va a tener mucho el Prismacolor. Hago las mismas líneas como en diagonal. Uso mi Metalink para remarcar algunas escamas que se vean más brillantes o más blancas. También pueden usar su pluma de gel. Ahora, vamos a hacer el acabado de cebra, que es el más fácil. Como ya vieron, previamente puse una sombra con gris claro, como el gris frío al 1%. Y básicamente lo único que vamos a hacer aquí es hacer el dibujo de la cebra. Ustedes pueden copiar diferentes patrones, pero básicamente es negro intenso. Y podemos tener líneas sólidas o líneas ligeramente abiertas. Una vez que terminamos, voy a utilizar mi Prismacolor, en este caso para darle un poquito forma al pelo, pero también para profundizar las sombras del cuerpo, en este caso debajo del pecho y la línea de la cintura, la sombra que el abrigo le está dando al corsé. Ahora voy a empezar con el trabajo de leopardo, con la textura de leopardo, sobre un trabajo peludo. Entonces empiezo como manchando. Luego voy a empezar a trabajar las manchas con un café un poquito más intenso. Las manchas son como círculos mal terminados y adentro tienen un puntito. Ahora este mismo patrón lo podemos usar, o esta misma idea, para el estampado de tigre o de jirafa. Colocar las manchas después. Luego con nuestro Prismacolor vamos a acabar por detallar el pelo, por colocar las sombras en los lugares correctos. Voy a utilizar el Prismacolor negro y el blanco para sacar algunos pelitos como luz. El blanco lo ponemos al final, vamos a colocar ahí un poquito de luz y ya tenemos nuestra textura de animal print. Ahora vamos a hacer una textura que es tartán o tela escocesa. Hay un montón de patrones, entonces ustedes cojan el patrón que más les gusta. El más clásico pues es rojo con franjas verdes, es el más conocido y es el que ahorita voy a estar trabajando. No utilicen un verde muy intenso porque cuando se mezcle con el rojo se va a ver negro. Entonces utilicen un verde deslavado, más clarito. Entonces empezamos por poner nuestra falda y la dibujamos como si no fuera a tener textura. Le ponemos nuestras sombras, toda nuestra falda de manera normal. Una vez que escogimos el patrón, vamos a empezar a colocarlo. Empiezo con este verde y voy a colocar mis líneas procurando seguir la inclinación que tenga el textil, en este caso la falda, ¿no? Luego, hay un montón de entrecruzados distintos, por eso es importante que busquen el patrón que les guste. En este caso, y luego donde se entrecruzan las líneas, vamos a pasarle otra vez para que se vea más intenso. Le damos 2-3 pasadas para que donde se crucen se vea más intenso. Vamos a trabajar con nuestra pluma de gel para hacer las líneas transversales. Si son de otro color, podríamos usar Prismacolor, plumas de gel, plumas de colores, para sacar nuestros patrones y nuestros cruces. Aquí el chiste en realidad es seguir el patrón que ustedes hayan escogido. Y con el Prismacolor damos el acabado final. Ya saben, colocar pliegues, botones, sombras, que son los que básicamente sacan el volumen. Con el Prismacolor blanco le pasé un poquito ahí a las orillas. Ahora vamos a trabajar el acabado clásico de tweed, que es el tejido característico de la casa Chanel. Y en este caso vamos a utilizar un tweed que aparte en las orillas lleva un poquito de deshilado.
Bien, entonces estamos usando las mismas técnicas que usamos para el pelo, las colocamos ahí. El tweed se caracteriza por tener patrones entrecruzados como una retícula con diferentes hilos y diferentes colores. Entonces voy a empezar por colocar un pequeño tramado con hilos de diferentes colores. Ven, es una cuadrícula tal cual. Ahora, para hacer que sea más interesante la textura y que se parezca más al tweed, en este caso igual voy a cepillar como en el tejido de punto con un poquito de acrílico. Estoy usando diferentes colores, aquí usé blanco y azul. Una vez que lo coloco con el Prismacolor negro, vamos a colocar los detalles. Fíjense que cualquier color de hilo que coloquen lo van a agregar en las orillitas deshilachadas. Entonces si ponen rosa, ponen azul, lo agregan el azul. Y volvemos a colocar líneas entrecruzadas. Voy a agregar mi pluma de gel y voy a volver a entrecruzar. Aquí no tiene que ser forzosamente blanco, puede ser el color que ustedes quieran. Aquí voy a usar mi plumón de acrílico o pueden usar también su pincel delgadito. Toda la sombra con el Metalink nos sirve para colocar un poquito más de textura. Y listo, tenemos nuestro tweed. Vamos a trabajar la textura de pata de gallo y para trabajar la textura de pata de gallo, igual puede ser nada más el estampado o puede ser una textura, pero en cualquier caso vamos a trabajar primero con unas líneas que van a ser nuestras líneas guías y vamos a hacer este movimiento, cuadrito y hacia abajo. Nos saltamos una hilera y repetimos. Vamos a procurar que todo nos quede a la misma altura. Esto es cuando la pata de gallo aparece muy chiquita, podemos usar esta técnica sin ningún problema para simular rápidamente la pata de gallo. Como pueden ver, es una técnica que igual que la lentejuela no es complicada, pero es laboriosa, sobre todo si cubrimos grandes áreas de tela, ¿no? Aquí voy a hacer una pata de gallo un poquito más grande, por lo cual voy a tener que poner más detalles. Empiezo con mis cuadritos, vean, siempre dejando un espacio entre las hileras. Sacamos esta colita arriba y abajo y luego en la esquina superior derecha vamos a colocar unos piquitos que son los clásicos de la pata de gallo. Aquí ya nada más voy a cambiar un poquito el bolsillo. Voy a borrar las líneas que coloqué de lápiz. Le voy a remarcar un poquito con mi estilógrafo. Y con el Prismacolor, o con este caso con el plumón gris más clarito, le voy a pasar para sacar la sombra. Esa sombra la podríamos haber puesto antes de poner la pata de gallo. Es como más sencillo. Si se les olvidó, pues la ponen al final. Y ya aquí nada más le voy a cambiar un poquito la pretina porque ya no me gustó como estaba. Vamos a cambiarla ahí un poquito. Y le ponemos el brillo. La última va a ser el estampado. Aquí estoy usando una mesa de luz, pero ustedes pueden usar la ventana, pueden calcar con un albanene. Entonces estoy calcando tal cual las formas donde quiero que aparezca mi estampado. Es importante calcular el tamaño del estampado y que el estampado cuando ustedes lo impriman, de preferencia que sea un poquito más claro o más deslavado que el color original. Si es muy intenso les va a costar mucho trabajo. Aquí vamos a recortar todas las partes. Ya que tenemos las partes recortadas, las vamos a pegar así tal cual con Prit. Yo aquí coloreé primero la base de la playera, en este caso estas tiras negras que se van a ver. Las vamos a pegar y vamos a proceder a con Prismacolor colocar todos los detalles, los pliegues, las arrugas. Vamos a sombrear como la sombra que hay debajo del pectoral o del pecho. Y con el Prismacolor blanco colocamos los brillos. Y listo, esta es la textura más rápida.